Bienvenidos todos a este foro virtual desde la sede del Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada. Para hablar, tengo que explicar ahora el por qué estoy yo solo, para hablar sobre la serie producida por Amazon Studios, El Señor de los Anillos de Poder, con este título que le hemos dado, Expectantes, Fans y J.R.R. Tolkien. Inicialmente, como muchos saben, porque así se anunció, el propósito era que junto a mí, para un diálogo, tuviéramos al profesor Martin Simonson, novelista, traductor y profesor en la Universidad del País Vasco en el campus de Vitoria, pero tras 2 días de infructuosos intentos de grabar su intervención, hemos tenido diversos problemas técnicos y al final no ha sido posible. Así que lo que hemos decidido ha sido que intervenga yo solo, haciendo un esfuerzo para incorporar algunas de las aportaciones que él me ha dado permiso para hacer y por lo tanto poniendo en mi boca algunas de las opiniones que él vertió en estos días en que hemos intentado grabar este encuentro que ya hoy jueves queda a disposición de todos desde el canal de YouTube del Centro Cultural Nuevo Inicio, como digo. La pregunta inicial que cabe hacerse por el modo en que la serie ha tenido, ya muchos meses antes de que se estrenase el día 2 de septiembre, el modo en que esta serie ha generado una expectación, pienso que sin parangón, de alguna manera me hacía pensar en la expectación que generaron las películas dirigidas por Peter Jackson en los inicios del siglo XXI, pero quizá en estos 20 y tantos años que han mediado desde aquellas primeras informaciones que saltaron a Internet de que un director poco conocido en aquel momento, aunque autor ya de algunas obras considerables, iba a llevar la Tierra Media a la gran pantalla. Creo que en estos últimos 25 años, lato sensu, lo que tenemos es un mayor ruido mediático. Quizá las redes sociales, con todas las potenciales bondades que tienen, pues han generado también una especie de ruido constante, en tanto en cuanto se han convertido en cauce para críticas que muchas veces son más bien viscerales, poco racionales, más bien poco racionalizadas. Es verdad que poco racionales en algunos casos. Puedo contar como ejemplo que en el momento de hacer pública la noticia de que yo he trabajado como asesor como experto en Tolkien para la serie, para esta primera temporada, como supervisor de los guiones en español, tanto del guión como de los subtitulados y de los doblajes, pues he recibido insultos tanto en las redes sociales como en mi propia cuenta de correo electrónico. O sea, más allá de estas reacciones irracionales, me gustaría hacer una reflexión sobre el modo en que a día de hoy determinadas noticias relacionadas con la obra de Tolkien generan respuestas muy viscerales y en cierto modo polarizadas. Parte de lo que voy a decir tiene que ver con una reflexión personal acerca de lo que yo considero que pueden ser algunas de las causas de esa visceralidad, ¿no? Ha concluido la primera temporada de la serie, en los primeros 8 episodios. De alguna manera estamos en un cierto punto en el que nos podemos permitir elaborar un juicio, al menos limitado, pero congruente, de lo que han dado de sí estos primeros 8 episodios, pero no deja de ser cierto, al menos así lo veo yo, que hasta que no tengamos las 5 temporadas, si finalmente llega a hacerse realidad el proyecto de los productores, ¿no?, de estrenar 5 temporadas, hasta que no tengamos la serie completa, desde mi punto de vista no podemos llevar a cabo un juicio ponderado, justo, sobre el designio artístico, sobre la manera en que este equipo de cinematógrafos se ha acercado a la Tierra Media para adaptar, no lo olvidemos, la parte de los apéndices del Señor de los Anillos en la que Tolkien se refiere a los acontecimientos de la segunda edad del mundo inventado por él, ¿no?, lato sensu, de la Tierra Media. Es importante tener esto en cuenta porque creo que una de las cosas que ha ocurrido es que mucha gente, al igual que ocurrió en su día con El Señor de los Anillos, o tanto la versión de Ralph Bakshi en 1978, como del Señor de los Anillos de Peter Jackson y luego la adaptación cinematográfica desastrosa del Hobbit,
Creo que lo que ha habido es muchos espectadores, lectores de Tolkien, que han ido al cine, o en este caso desde el sofá del salón de su casa, han visto la serie con el libro de Tolkien en las manos. Y aunque esto ya se ha repetido muchas veces, creo que es importante insistir en que el lenguaje cinematográfico parte de unos puntos de vista, de unas necesidades narrativas que son completamente distintas al modo de narrar literario. Esto se da de un modo aún más agudo en la obra de Tolkien. Cualquiera que haya leído los apéndices, y creo que coincidirá conmigo en que el tono narrativo de los apéndices está incluso más cerca del estilo elevado con que Tolkien elaboró, al menos lo que ahora conocemos como el Silmarillion, aunque la forma final del volumen llamado el Silmarillion se la debemos más bien a Christopher Tolkien, de los 4 hijos de Tolkien, al que llevó consigo la hermosa e inmensa tarea de editar y poner al alcance de los lectores los miles de escritos de su padre relacionados con su legendarium, ¿no? Pero es importante ver que el estilo y la dicción misma, el estilo narrativo de los apéndices tiene mucho que ver con algo muy lacónico, es decir, es la narración de eventos que tienen que ver con el modo en que crece la soberbia de los hombres de Númenor, dispuestos a arrancar por la fuerza el don de la inmortalidad élfica a los Valar, y por otro lado el modo en que crece más y más la ambición de Sauron de cubrir la tierra otra vez con la sombra de su ambición desmesurada de poder y de rivalidad respecto de la luz de Ilúvatar, ¿no? Desde ese punto de vista, e insisto, para quien después de haber visto la serie vuelva a los libros de Tolkien, que creo que es el sendero que uno debe recorrer para redescubrir, si uno ya ha leído los apéndices, redescubrir la belleza del texto tolkieniano, si no lo ha hecho para ver de qué modo Tolkien entendía esa parte, como decía ayer el profesor Simonson, esa parte que lógicamente enlaza la primera edad del mundo con la tercera edad de los acontecimientos que se cuentan en El Hobbit y El Señor de los Anillos, esta especie de edad media, que sería la segunda edad, por motivos obvios, esta especie de puente, es contado o es narrado por Tolkien con una casi total ausencia de diálogos, en muchos casos, y es una narración continua, de manera que los guionistas han tenido que enfrentarse a un desafío gigantesco que tenía que ver con la invención de nombres, de lugares, de subtramas narrativas que pudieran hacer avanzar el argumento. Insisto en esto porque a menudo podemos olvidar, y creo que de hecho se ha olvidado en muchas críticas que he tenido ocasión de leer, en muchos comentarios más o menos airados respecto de la serie, que se olvida a menudo que el lenguaje cinematográfico es literalmente y esencialmente icónico, es decir, se apoya y orbita en torno a la propuesta de imágenes que en el decir de Aristóteles después han de ser puestas en marcha, es decir, al final el argumento es el personaje, lo que hacen los personajes va construyendo la trama, la fábula, diría Aristóteles, ¿no? Creo que esto en la serie, ya digo, todas las opiniones que voy a dar son personales, voy a intentar alejarme del gusto personal, aunque de vez en cuando diré lo que me ha gustado y lo que no, pero voy a intentar acercarme a lo que he visto, a lo que ya hace meses vi, porque tuve ocasión, mientras tenía la boca cerrada, pero tuve ocasión ya de haber visto los episodios y de haberlos revisado a fondo varias veces. He tenido la sensación de que los guionistas y los responsables de puesta en escena, y en algunos casos algunos de los directores que han tenido a su cargo la realización de varios de los episodios, se han acercado de una manera muy certera a esta especie de desafío cultural que hay detrás de la Tierra Media. Hay que tener en cuenta que para Tolkien lo importante, lo que late detrás de su invención magnífica, es la conciencia de que el mito entendido como mitos, como descubrimiento en y desde las palabras, es capaz de generar
una especie de espejo desde el cual el mundo que llamamos real, porque nos faltan palabras para decir de un modo más preciso lo que es el mundo que nos rodea y en el que vivimos, adquiere como en un espejo una imagen quintaesenciada. A ese respecto, los encargados de la serie se enfrentaban a un gran desafío, ¿no? Que era, de alguna manera, seguir el canon visual que Peter Jackson puso en marcha, pero también a la vez alejarse de él en tanto en cuanto lo que se nos va a narrar ocurre miles de años antes de la Guerra del Anillo, que ya hemos visto en las películas producidas por New Line. Y por lo tanto es un punto interesante a tener en cuenta. Se trataba de crear un nuevo marco. Creo que la unidad visual la aporta el hecho de que la serie se ha rodado en su mayor parte en Nueva Zelanda, al igual que las películas de Jackson, pero no es solo eso. Hay un nuevo estándar. En el colmo del paroxismo de estas discusiones bizantinas que se han desarrollado durante los últimos meses, hemos llegado a leer gente que estaba enfadada porque los elfos de la serie de Amazon no tienen el pelo largo, como en la serie de Peter Jackson, ¿no? Bueno, este tipo de tonterías en las que se nos van las fuerzas a menudo, creo que son insostenibles si uno mira lo que es de verdad, en este caso, los condicionamientos y las potencialidades del arte cinematográfico, ¿no? De la puesta en escena ante los ojos del espectador de un mundo que debe ser a la vez reconocible y a la vez remoto, ¿no? Desde ese punto de vista, por tanto, me parece que sería nada objetivo no reconocerle a esta primera temporada una serie de méritos esencialmente cinematográficos que tienen que ver con, por ejemplo, la fotografía, el uso de la luz, es decir, el modo en que en los dos primeros episodios, por ejemplo, Juan Antonio Bayona ha puesto en escena la luz élfica, el mundo en el que entramos desde la voz en off de Galadriel, ya nos da a las puertas a una Galadriel niña que está jugando con sus aparentemente amigos, pero ya rivales en muchos aspectos, al menos desde el punto de vista que un niño puede ser ya partícipe desde pequeño de la sensación de no ser comprendido en lo más esencial de su corazón. Ya vemos ahí una luz que no es la luz habitual, ¿no? Me refiero desde el punto de vista de cómo se ha fotografiado esta puesta en escena y esta ambientación de la mano de John Howe, que en su día trabajó junto con Alan Lee en la puesta en escena también de las películas de Jackson. Creo que aporta una unidad de sentido estético, literalmente estético, es decir, de aesthesomai, de cómo vemos la realidad de la Tierra Media, que creo que es muy de agradecer, ¿no? El esfuerzo de producción. A mí personalmente me importa un bledo que la serie de Amazon haya sido la más cara de la historia, todas estas cuestiones cuantitativas con las que se nos suele apabullar cuando hay un nuevo estreno, como en su día ocurrió con Avatar, o con las propias películas como Titanic, o con las propias películas de Jackson. A mí me parece que son elementos superfluos. Recuerdo una vez en una entrevista que me llegaron a preguntar si sabía cuántas orejas de silicona se habían utilizado, cuántos pies de silicona se habían utilizado en el rodaje de la Comunidad del Anillo. Bien, este tipo de tonterías tan superfluas a veces nos hacen perder el foco y centrarnos en lo que de verdad vale la pena, ¿no? Y eso me da pie a hablar de otro aspecto que me parece importante, que es la tan cacareada y repetida crítica sobre si en la serie de Amazon está presente o no el espíritu de Tolkien. Bien, esta idea del espíritu de Tolkien me parece que es un caballo de batalla difícil de solucionar, puesto que incluso para el propio juicio de lo que es el espíritu de las obras de Tolkien, las posturas se han ido polarizando más y más. De ahí que el título de este encuentro virtual fuera Expectantes, Fans y J.R.R. Tolkien, en ese orden. La expectación que la serie ha generado desde muchos meses antes de que se estrenase, creo que es patente. A medida que se acercaba el mes de septiembre hemos ido viendo de un modo creciente cómo la propia productora iba dosificando las aportaciones desde el famoso intermedio de la Super Bowl de este año. Bien, eso a mí me parece que es parte de la mercadotecnia y no me interesa lo más mínimo. Creo que la expectación es siempre una consecuencia lógica de aquello que esperamos con esperanza, y por lo tanto de suyo es buena.
El problema de la expectación es cuando da lugar o cuando puede degenerar en reacciones polarizadas, ¿no? Que es lo que desgraciadamente ha ocurrido. Y como suele suceder, toda reacción polarizada al final se toca en los extremos, ¿no? Los extremismos al final suelen ser la misma forma de ver una realidad deformada, a veces desde los dos lados del espejo, ¿no? En este caso yo voy a criticar dos apropiaciones que se han intentado hacer de la obra de Tolkien y por tanto que han dado lugar a críticas de la serie. Por un lado sería una apropiación desde una cierta manera de entender el cristianismo y el catolicismo, que no son lo mismo, de una manera, yo pienso que con una especie de a priori moralizante, ¿no? Para muchas personas que han visto la serie, ya hay un a priori por parte de Amazon de insertarse en las luchas y en las guerras culturales que estamos viendo, de manera que la serie, desde esa perspectiva, sería únicamente un alegato en favor del movimiento woke, del movimiento LGTBI, etc., ¿no? Ya se hizo una crítica desde el principio de la presencia de un elfo negro o de una enana negra sin barba, en fin, ahí se han mezclado críticas de puristas y de otro tipo de acercamiento, o el mismo hecho de que Galadriel haya sido visto por determinadas personas como un símbolo del empoderamiento femenino, ¿no? Y por tanto un arma arrojadiza del feminismo actual, ¿no? Bien, yo debo decir que no he visto nada de eso, y me parece que si alguien tiene un problema al estar viendo uno de estos episodios, al ver un elfo negro, a ver un actor maorí como figurante, o esta especie de esfuerzo, que a mí personalmente me parece que no es el camino para conseguir la integración, pero bueno, entiendo que se haga de esa manera. Pero si uno está viendo a Arondir o a la princesa Disa y está viendo un actor y una actriz negros o morenos, creo que el problema está en el espectador. Creo que es un problema esencialmente en la recepción. Como espectadores lo que deberíamos ver es si el actor es bueno, si la subtrama narrativa que se le ha asignado avanza y ayuda en la comprensión completa del modo en que estos guionistas se han acercado al mundo inventado por Tolkien o no, y si por tanto desde categorías estrictamente cinematográficas está justificada su presencia o no como personaje, no como tal o cual actor, ¿no? Esto a día de hoy es un desafío para el espectador. Tengamos en cuenta que desde hace ya mucho tiempo, hasta en el formato en que los DVDs o los Blu-rays o las películas que podemos adquirir o ver en las diferentes plataformas es ofrecido al público, ya se incluye en esos formatos los llamados cómo se hizo. Es decir, estamos acostumbrados a que se deshaga la magia, de manera que damos por sentado que después de ver tal o cual película estamos autorizados a algo muy paradójico desde mi punto de vista, que es ver el otro lado del tapiz. Por tanto, ese desencantamiento de la mirada, porque al fin y al cabo me parece que todo lo que hay detrás de la recepción de esta serie tiene que ver con un desencantamiento del modo de ver la realidad, sea, digamos, en directo, sea a través de las interpretaciones narrativas que son las películas o las series, cada vez más las series que han tomado el lugar crecientemente del séptimo arte en nuestras vidas. Creo que ese desencantamiento de la mirada es el que nos está impidiendo, y estoy convencido de que a muchos espectadores les ha ocurrido así, les está impidiendo ver lo que tienen delante. Porque existe un a priori en esa manera de entender la realidad desde un posicionamiento ideológico. Ya he puesto de manifiesto lo que ocurría con cierta manera de entender el catolicismo y el cristianismo. También ocurre, por ejemplo, hace menos de 2 semanas leí que unos colectivos LGTBI en Estados Unidos habían criticado esta primera temporada de la serie porque les parecía que había poca presencia de esta inclusión. Es decir, cada uno arrima las cosas sus sardinas desde una postura ideológica y al final lo que tenemos delante queda tergiversado y hasta cierto punto opaco, cuando no invisible, por este punto de partida desde el cual nos acercamos a cualquier tipo de realidad. Es una especie de ceguera
parecida a los forofismos deportivos, ¿no?, que impiden ver al final y reconocer la bondad del contrario, ¿no? Mi pregunta, por tanto, tiene que ver con estas respuestas, o mi perplejidad más bien, con estas respuestas viscerales. Y tiene que ver con eso porque más que nunca me doy cuenta en los últimos, bueno, yo llevo dedicado al estudio de la obra de Tolkien 35 años, ¿no?, y veo crecientemente que esta respuesta visceral se da en Tolkien de una manera que no se da en otros autores clásicos. Es decir, cuando en 2007 Wolfgang Petersen estrenó su versión de la Ilíada, la famosa película Troya, con los gravísimos errores que contenía esa adaptación, si lo considerábamos desde el punto de vista del espíritu de Homero, empezando por el hecho de que los dioses no estaban presentes en la trama, ¿no?, o el modo en que se han hecho versiones de las obras de Shakespeare, o el modo en que Kieślowski se acercó a determinados aspectos de la obra de Dante, por nombrar algunos pocos, ¿no?, algunos pocos ejemplos egregios, me refiero. Es interesante ver que cuando el cine se ha acercado a esos mundos narrativos, la respuesta no ha sido tan visceral. Por lo tanto, cabe preguntarse qué hay en Tolkien que sí que genera estas respuestas tan radicales, ¿no? Y voy a acudir a algo que dice un amigo, sacerdote argentino, Alexis Louvet, que dice a este respecto: lo que en realidad sucede es que cada uno de nosotros lee una obra de Tolkien diferente. El sentido de cada obra literaria comienza en la mente del autor, pero termina en la del lector. La mens auctoris dota de estabilidad y brinda algún criterio de certidumbre respecto del sentido. Pero la mens lectoris, la de cada uno de nosotros, aquella a la que Tolkien se refería en su poema Mitopoeia cuando decía que la luz blanca iba de mente en mente, como en ese fenómeno físico que es la refracción de la luz, y por tanto generaba respuestas distintas en cada uno. La mens lectoris aporta una luz propia, que combinada con la del autor produce matices nuevos, incluso varía a lo largo de la historia del lector. En uno de los intentos de grabar con el profesor Simonson que hicimos, yo recordaba aquí el hecho de que esto es algo muy, muy presente en la filosofía de Heráclito. Cuando Heráclito dice que nadie se baña dos veces en el mismo río, no se está refiriendo solo a que el agua del río ya no es la misma, sino que el hombre que baja a bañarse ya no es el mismo. Con la lectura y con el disfrute de las obras de arte pasa lo mismo. No es lo mismo lo que nos dice Otelo en la primera vez que lo leemos, a la edad que lo leamos, que a lo largo de nuestra vida máxime si hemos experimentado las mismas pasiones de los personajes, ¿no? Lo mismo sucede con Virgilio, lo mismo sucede con Dante, con Shakespeare, con García Márquez, con Miguel Delibes o con Tolkien, ¿no? Todo depende de nuestra experiencia vital que se ve refractada a través de la obra de arte, porque es privilegio de la obra de arte convertirse en altavoz de nuestra manera de entender y experimentar la belleza y la tragedia de la realidad. Todos amamos la obra de Tolkien, continúa Alexis Louvet, pero lo hacemos por distintos motivos y encontramos en ella cosas distintas. ¿Qué es para cada uno la obra de Tolkien? Responde él mismo. Para mí, para Alexis Louvet, por mi sensibilidad y mis creencias, es una gran reflexión sobre la muerte, sobre el arte, la libertad, la responsabilidad y sobre todo la providencia. Para otros es un mundo donde campean la magia, lo fantástico, la belleza de un mundo arcano que hemos perdido. Para otros es una cronología estricta, dinastías, mapas, calendarios, lenguas, gramáticas y etimologías. Para algunos fue un alegato contra la guerra, para otros un manifiesto ecologista, para otros una profecía apocalíptica. Sea como fuere, Tolkien llamaba a esto aplicabilidad libre. Y frente a la interpretación alegórica de sus obras, que sigue estando muy presente, incluso en libros recientemente publicados, una apropiación de la obra de Tolkien desde criterios estrictamente vinculados al cristianismo, y que desde mi punto de vista son completamente inaceptables porque no están justificados por una lectura atenta no solo de la obra de Tolkien, sino de lo mucho que se ha escrito en todos estos años por el propio Tolkien
y por otros estudiosos respecto de la interpretación, de lo que cabe interpretar y lo que no cabe interpretar de su obra, se hacen estas interpretaciones frente a lo que Tolkien pensaba que era mera potencialidad. Es decir, cuando alguien se acerca a la obra de arte, si la obra de arte lo es de verdad, hay una comunicación, y esa comunicación es algo dinámico y enriquecedor. Volviendo a la serie desde este criterio, creo que esta primera temporada permite y ha establecido las bases interpretativas respecto de una nueva mirada sobre la Tierra Media. Tengo un amigo al que quiero mucho que me decía, ya antes del estreno de la serie, cuando yo todavía no había podido decirle que había sido parte del proyecto, aunque de una manera muy pequeña, me decía, para mí todas estas aportaciones son enriquecimiento potencial, me decía él con otras palabras, porque están ahí y son otras maneras de acercarme a la Tierra Media, ¿no? Él me decía, yo siempre tendré los libros, y por lo tanto estas nuevas versiones de la Tierra Media no dejan de ser oportunidades que se nos brindan para establecer nuevas miradas, ¿no? O miradas renovadas de alguna manera. Pero insisto en lo que he dicho hace un rato, podemos cercenar nuestra propia mirada si nos acercamos o nos asomamos a las obras de arte desde un a priori inamovible, ideologizado. Creo que todos tenemos experiencia del modo en que esto ha llevado al mundo desde ya hace años a una polarización exponencial, ¿no? A una ausencia de elementos de encuentro desde los que poder simplemente dialogar con la propia obra de arte y con los demás receptores de esa belleza. La obra de Tolkien genera esas respuestas, creo que porque hay algo especialmente intenso en el modo en que Tolkien entiende el mundo y lo recrea a través de sus idiomas inventados, a través de sus historias, que es el modo de acercarse a la belleza, a una belleza que Tolkien entiende como un don ya entregado y que está en el modo en que describe la naturaleza, el modo en que la naturaleza es algo esencialmente vivo en sus libros, desde los árboles a la propia roca, como en el caso del Monte Caradras, o el momento sublime, por ejemplo, para mí, en el episodio de la serie de Amazon en el que escuchamos este canto a capela de la princesa Disa desde la entraña de la propia montaña, ¿no? y que creo que es un momento conmovedor en muchos sentidos, como lo es la canción de los Pelosos, la canción del camino, que ellos tienen como una especie de leitmotiv de su propia existencia y del lugar que ocupan en el mundo. Y aquí y allá, reflexiones que la serie ha traído, por ejemplo, la voz en off con que se inaugura el primer episodio, en el que ya se nos dice desde el principio que la obra de Tolkien no es maniquea, porque se reafirma que el mal no es eterno, y que todo fue bueno al principio. También se nos dice cómo al principio los elfos no tenían palabras para designar la muerte, y sin embargo con los años y el paso del tiempo llegaron a tener muchas palabras para ello. Los diálogos entre Celebrimbor y Elrond sobre el sentido del arte, por ejemplo, esa reflexión tan hermosa de Celebrimbor, de que admira a los enanos porque cuidan de la materia que trabajan como aquel que cuida de sus mayores, ¿no? De sus ancianos, con todo esmero y dedicación. Bien, frente a esa manera de entenderlo, yo he llegado a escuchar gente que se ha quedado encasquillada en que el actor que interpreta a Celebrimbor pues no les gusta, ¿no? Y les parece, bueno, es aceptable o es comprensible más bien, pero creo que es quedarnos siempre en una visión una y otra vez epidérmica, superficial, que impide adentrarnos en cuestiones mucho más profundas, mucho más nucleares, y por tanto que nos permitirían una aproximación a la obra que nos enriqueciesen. Decía ayer el profesor Simonson que esta serie a él le había sugerido una nueva apreciación de Tolkien como un autor sui generis, como un autor casi, yo diría que es un caso único en la historia de las letras. Hasta donde yo sé no ha habido ningún autor que inventase sus obras a partir de un previo desarrollo idiomático de las lenguas que luego sus personajes van a hablar y que por tanto son reflejo de diferentes maneras de contemplar la realidad. De modo que en la obra de Tolkien
el argumento está supeditado siempre a una especie de choque de mentalidades que se manifiesta en modos de decir la realidad. Cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos puede referirse al encuentro entre Pippin y Merry con Bárbol, o al encuentro de Merry con Theoden, o a sucesivos momentos, puesto que la trama del Señor de los Anillos nos llega narrada a través de Frodo y Sam, al modo en que la Tierra Media es vista desde los ojos de un hobbit. Creo que esto está magníficamente representado en la amistad creciente entre Nori y el extraño, el modo en que la propia actriz que interpreta el papel de Nori, creo que tiene esa mirada asombrada ante la realidad, con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista narrativo. Bien, por tanto, creo que en Tolkien hay, decía el profesor Simonson, un trasfondo universalista, como posromántico, que es Tolkien, y por tanto una necesidad de palabras que permitan matizar la realidad, que permitan acercarnos a ella desde ese cierto extrañamiento que nos procura la serie, ¿no? A la altura de la intervención que estoy llevando a cabo, mucha gente dirá, bueno, Eduardo, pero es que no hay nada malo en la serie de Amazon, no hay nada que te haya disgustado. Bueno, pues claro que sí. Me ha parecido, por ejemplo, el episodio 7 especialmente flojo desde el punto de vista de la dirección, con un uso excesivamente abusivo de la cámara lenta, que creo que es una de las grandes enfermedades del cine contemporáneo, esa especie de uso de la cámara lenta con un intento de subrayar el dramatismo de lo que estamos viendo, que creo que es un menosprecio a menudo. Cuando se abusa de ese recurso, es un menosprecio de la inteligencia del espectador de cara a lo que está viendo. Elementos relativos al modo en que se concatenan las diferentes historias, o a detalles que resultan chocantes por la insistencia. Por ejemplo, no sabemos por qué los hombres del sur aceptan la llegada de Halbrand como su legítimo rey sin ningún tipo de pregunta, ¿no? Sin ningún tipo de... Bueno, estas simplificaciones que ocurren a menudo en el lenguaje cinematográfico a veces tienen que ver con una falta de tiempo para contar las cosas, ¿no? Otras veces creo que tienen que ver con una simplificación excesiva, porque a lo que va el productor o el guionista o el director es a ir al hilo de lo que te quiere contar, ¿no? Pero en el haber de la serie creo que está esta creciente tensión a lo largo de los 8 episodios que desemboca en el 8º episodio, ¿no? Donde creo que los espectadores a los que nos ha gustado esta primera temporada estamos todos de acuerdo en lo inesperado del desenlace de 2 de las tramas narrativas, aunque ha habido lógicamente apuestas durante todas estas semanas sobre quién era quién, etcétera, pero más allá de quién sea quién, me parece que, insisto, desde el punto de vista de cómo fluye la narración, los momentos cumbre del episodio 8 están muy bien conseguidos y dejan al espectador en una expectación enorme respecto de lo que pueda venir en la segunda temporada, y sobre todo con el modo en que termina el 8º episodio, con la canción del anillo, ¿no? Con la interpretación musical de los versos que abren El Señor de los Anillos, en los que se hace referencia a los diferentes anillos de poder, ¿no? Recordemos que ese es el tema principal de la serie. Y por lo tanto quedamos asomados a una expectación respecto de lo que viene fuera. Volviendo a lo que decía al principio, al título de esta intervención, expectantes, fans y J.R.R. Tolkien, a mí personalmente me molesta mucho que cuando se le confiesa a alguien que eres lector de Tolkien, la reacción inmediata y la que uno cree autorizada, incluso en ámbitos académicos, que es donde yo más me muevo, sea la de decir, sí, yo también soy fan de Tolkien, ¿no? Bueno, yo debo confesar ante la cámara que yo no soy fan de Tolkien. Yo soy un lector de Tolkien desde hace muchos años y un estudioso de su vida y de su obra, pero vamos, fan, yo es que no soy fan ni de lo más que podría ser cualquier persona, ¿no? Y que podría estar... A mí me parece que afirmar que uno es fan de Tolkien es de algún modo diluir el impacto que la obra de arte o que determinados artistas pueden tener en nuestras vidas, ¿no?
el espíritu del fan, y no es baladí esta cercanía semántica, el espíritu del fan puede derivar en fanatismo y por tanto en una paradójica incomprensión de aquello que es más nuclear a la obra de Tolkien. En la famosa carta 131 del epistolario publicado en castellano por la editorial Minotauro, el propio Tolkien hace referencia a esto y lo voy a leer. Dice Tolkien, explicándole a Milton Waldman, que estaba pensando en aquel momento publicar El Señor de los Anillos, explicándole en una carta larga de más de 10.000 palabras la unidad entre lo que ahora es el Silmarillion y El Señor de los Anillos, Tolkien, en el segundo párrafo, dice, yo trazaría, se refiere al mismo, yo trazaría en plenitud algunos de los grandes cuentos, dejando otros muchos apenas esbozados en el plan general. Los ciclos narrativos se vincularían unos con otros en una totalidad majestuosa. Yo dejaría márgenes para que otras mentes y otras manos añadiesen pintura, música, drama. Es decir, estaba en la voluntad artística de Tolkien que hubiese una compleción de su designio artístico, de su logos, de su mirada sobre la realidad desde otras artes. Y creo que en muchos sentidos, aunque Tolkien tuvo ocasión de escuchar composiciones musicales inspiradas en la Tierra Media, como las de Donald Swann, tuvo ocasión de revisar algunos guiones, tanto para la radio, hechos por la BBC, como para un intento de adaptación cinematográfica, que no le gustaron. Pero no deja de ser interesante plantearse, bueno, ¿qué habría pensado Tolkien del modo en que estas personas, o Peter Jackson o Ralph Bakshi, se acercaron a su obra, ¿no? Pues probablemente, siendo Tolkien alguien tan fino a la hora de criticar, habría sido capaz de decir esto sí, esto no, y de explicar el porqué, pero no me imagino a Tolkien haciendo una enmienda a la totalidad global, sin ningún tipo de matización, ¿no? Por poner un ejemplo respecto del personaje de Galadriel, para quienes han criticado que el personaje de Galadriel aparece como alguien rebelde y oscuro y eminentemente guerrero, en la carta 320 Tolkien dice, esto no es palabra de Eduardo Segura, es palabra de Tolkien, dice, Galadriel era una penitente, en su juventud una conductora en la rebelión contra los Valar, los guardianes angélicos. A finales de la primera edad rehusó orgullosamente el perdón o el permiso para regresar, se refiere a Valinor. Fue perdonada por su resistencia a la tentación definitiva y abrumadora de tomar el anillo para sí. Es decir, que toda esa reflexión de Galadriel respecto del mal que habita en ella, respecto del mal que combate, que se ha convertido al final en ella misma, y que es con lo que juega Halbrand a lo largo de la primera temporada, tiene que ver con algo mucho más profundo que el modo en que nos acercamos al personaje de Galadriel, quizá desde las categorías establecidas por la interpretación de Cate Blanchett o desde la lectura que hemos hecho del Señor de los Anillos, y nos adentran en uno de los personajes más controvertidos de la pluma de Tolkien, puesto que el autor Tolkien estuvo escribiendo una y otra vez y reescribiendo la historia de Galadriel hasta apenas 3 meses antes de fallecer, donde hay una anotación en la que Tolkien todavía intenta redimir el personaje de Galadriel, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante también incluso a mí me emocionó leer una declaración de la actriz que interpreta a Galadriel, en la que dice que interpretar a este personaje la había curado de su propio cinismo. Bueno, creo que si esto ocurre así, a poca sensibilidad que tengamos, podríamos darnos una segunda oportunidad, si no lo hemos hecho a la primera, de adentrarnos en ese personaje y en el periplo, en la peripaceia, en la peripecia que está experimentando también internamente, en lugar de quedarnos en críticas superficiales sobre si esta armadura que lleva no es coherente con aquella otra, o en tonterías de ese estilo, ¿no? A mí me lo parecen, de este tipo de acercamientos radicales desde el feminismo, desde el empoderamiento, etcétera, etcétera, que me parece tan cansino y tan poco iluminador en estos tiempos, que creo que son cuestiones que hay que dejar a un lado cuando uno se acerca con mirada nueva, con ojos nuevos, a contemplar las cosas y dar gracias por ellas también, ¿no?
para mí que exista esta adaptación, esta nueva serie, a pesar de que no pensaba así hace 10 meses o 12 meses. Bueno, yo también he recorrido mi camino, me parece que revisar nuestros propios puntos de vista a menudo es necesario y nos ayuda a avanzar y a crecer y a darnos cuenta, primero, de que no somos la medida de todas las cosas y, en segundo lugar, a darnos cuenta también de que, al fin y al cabo, aunque lo que voy a decir parece una verdad de perogrullo, esto es tan solo una serie de televisión. Y, por lo tanto, nadie nos obliga a verla, nadie nos obliga a suscribirnos a Amazon Prime, nadie nos obliga a nada, y, por tanto, no tenemos por qué ver lo que no queremos ver. Tampoco tenemos por qué ser impacientes, creo yo, e ir comentando o apropiándonos o haciéndonos un hueco en Internet desde nuestro punto de vista, como quienes quieren defender a ultranza sus opiniones respecto de la serie. A mí me ha desconcertado que incluso algunos expertos en Tolkien hayan hecho programas semanales para ir comentando cada uno de los episodios que iban siendo estrenados. Creo que hace falta, más que nunca en este tiempo, una paciencia que nos permita tomar distancia y, por tanto, perspectiva para poder juzgar en su conjunto las cosas. Esa es una de las razones por las que yo no he querido decir nada hasta que se ha estrenado el 8º episodio de la primera temporada, para al menos poder tener cierto juicio global sobre la serie, ¿no? Bien, voy terminando. La serie puede permitirnos... he leído a menudo que una cosa buena que tuvieron en su día las adaptaciones de Peter Jackson y que puede tener ahora la serie de Amazon, incluso por parte de gente que dice, bueno, algo bueno tendrán, haciendo una crítica a la totalidad, dice, algo bueno tendrán, será que la gente al menos se animará a leer a Tolkien. Yo no comparto ese punto de vista. Creo que las obras de arte se deben sostener por sí mismas y, por tanto, la serie admite un juicio independiente del modo en que se haya adaptado con mayor o menor fidelidad la obra de Tolkien. Que luego la gente recorre el camino, mucha gente que no ha leído a Tolkien todavía, o que lo ha leído y quiere releerlo, recorre el camino de regreso a los libros, estupendo, creo que es algo fenomenal. Pero la serie requiere, insisto, una contemplación, hasta yo diría que en cierta soledad, para dejar que lo que estamos viendo resuene de algún modo en nosotros y de ese modo evitar todo el ruido que a veces generamos nosotros mismos, por el modo en que inconscientemente nos vemos impelidos a dar nuestra opinión, incluso a defenderla a ultranza, y tanto más cuanto que las reacciones a menudo son, ya digo, muy viscerales. El profesor Martin Simonson, creo que fiel a esta manera de entender el modo de acercarse a la realidad, impulsó en la colección legendaria de la editorial Sapere Aude de Oviedo la publicación de una serie de libros sobre Tolkien, pero el más centrado en la serie de Amazon es el que ha llamado Historia de Númenor y la Tierra Media de la Segunda Edad, escrito por Martin Simonson y Bernard Torelló. Este libro creo que es una guía, él nos explicaba ayer que surgió como un intento de hacer algo parecido a lo que va a hacer Brian Sibley, que va a publicar dentro de muy poco un libro que se llamará The Fall of Númenor, la caída de Númenor, con textos de Tolkien sobre lo que son los grandes acontecimientos narrados en la Segunda Edad, sobre todo el anegamiento de la isla y el surgimiento y caída de Sauron, ¿no? El trabajo para mí es muy notable, el trabajo que han llevado a cabo Martin y Bernard Torelló, puesto que consiste, nos explicaba él ayer, que al no tener los permisos para reproducir textos íntegros de la pluma de Tolkien, han llevado a cabo un elaborado trabajo de adaptación de los distintos lugares en los que Tolkien va explicando en otras palabras podríamos decir, su propia versión del mito de la Atlántida. Una mirada al índice ya nos revela esta idea. La división del índice está hecha en 4 partes. El primer bloque es Númenor, el segundo es la Tierra Media en la Segunda Edad, el tercero la caída de Númenor y el último bloque el fin de la Segunda Edad con la
la última alianza entre hombres y elfos que permite, y que de algún modo entroncaría con el inicio de la Comunidad del Anillo, de Peter Jackson, ¿no? Casi un poco el modo en que Rogue One, la película Rogue One en la saga Star Wars, termina enlazando perfectamente en un momento cinematográfico sublime con el episodio cuarto, Una nueva esperanza, que se estrenó en el año 77, ¿no? Bien, creo que este libro, insisto, Historia de Númenor y la Tierra Media de la Segunda Edad, de Ediciones Legendaria, puede ayudar mucho a comprender mejor y en profundidad, casi diría que es una especie de manual para viajeros por esta serie de Amazon, y su virtud no está solo en el modo en que ha sido hecho, sino en la manera en que remite a los textos originales de Tolkien. El libro viene acompañado de un aparato artístico precioso. Las ilustraciones son de Anke Eisman, Christopher Radlund, un gran amigo de Martin que ha fallecido recientemente después de haber cumplido, vamos, en sus 50. Así que Dios lo acoja. Freddy Jaramillo, Gabriela Simonson, Patricia Manzarraga, Thomason Carlson. La ilustración de portada es de Anke Eisman. Bueno, son ilustradores que para mí aportan miradas nuevas sobre la Tierra Media, miradas que añadir a las consagradas de Alan Lee, de John Howe, de Ted Naismith, sobre todo, no solo ellos, pero quizás son los más renombrados, y que con técnicas distintas pues han aportado, creo que, un dramatismo necesario para poner ante los ojos del lector otras visiones, otras maneras de acercarse a este mundo tan lleno de sentido, tan polisémico como es la Tierra Media. Y termino con esto, con una reflexión a este respecto. Yo le preguntaba ayer al profesor Simonson, la época en que vivimos está dominada por la imagen, por una imagen más o menos relevante. ¿Cómo crees que va a afectar esta dependencia de lo visual a la recepción de la obra de Tolkien? ¿Qué consecuencias puede tener eso para nuestra actitud ante la letra escrita? Bueno, y llegábamos a la conclusión de que al final termino con una especie de estructura en anillo, porque hemos hablado de esto al principio, ¿no? Al final el lenguaje narrativo y el lenguaje cinematográfico, aunque parecen aunque parecen idénticos, son análogos, es decir, nos permiten acercamientos diversos a la manera que tenemos de contemplar las cosas y de ponerlas delante de los ojos. Se me viene a la cabeza los repetidos intentos de un director del calibre de Orson Welles por hacer una versión del Quijote, y el modo en que el propio Orson Welles reconocía su fracaso a la hora de llevar a la pantalla el clásico universal de Cervantes, ¿no? Bueno, pues si Orson Welles no pudo hacerlo, no creo que le podamos exigir ni a Juan Antonio Bayona, que os aseguro que no es Orson Welles, ni a ninguno de los directores que han dirigido los 8 episodios de esta primera temporada, que conviertan esta serie en una especie de historia del cine inamovible, ¿no? Creo que son miradas, creo que hay que tranquilizarse, dar una oportunidad al modo en que estas personas se han acercado a la Tierra Media, tener paciencia, el gran desafío de nuestro tiempo, dejar que el tiempo transcurra e ir asomándonos a esa Tierra Media desde otras maneras de entenderlo. Lamento, y con esto ya sí que termino, lamento no haber podido contar con la presencia de Martin Simonson con nosotros. Mis intentos de hacerlo presente han sido más bien torpes, pero espero en el futuro tener ocasión de poder hacer una actividad, un encuentro como este o parecido, en el que pudiéramos también escuchar sus enriquecedores puntos de vista respecto de Tolkien y el cine. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes.